Lourdes, tenemos un gran tema, lo tocamos al principio del programa, pero un poco la vertiente o un poco la visión que le damos es la visión femenina de la prisión preventiva oficiosa ahora. Sí, bueno, el tema ya lo abordaron hace rato con Marcos Pérez, pero tiene muchas vertientes, ¿no? El tema de la prisión preventiva oficiosa. Y antes de pasar al tema incluso de mujeres, vamos a platicar con el doctor José Luis Valdés, que es investigador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Coahuila. ¿Por qué? Porque los dos proyectos que se van a discutir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación retoman lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la prisión preventiva. Entonces, por eso quisimos platicar con el doctor José Luis para que nos ayude a comprender, a poner en contexto de por qué México tiene que retomar lo que establece la Convención y la Corte Interamericana para preventiva oficiosa, que me parece que ya lo tenemos en la línea. José Luis, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto que nos puedas acompañar esta mañana en el programa en contexto. Y como decía en el preámbulo, ayúdanos a entender por qué se está retomando lo que dice la Convención Americana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la prisión preventiva oficiosa. Hola, sí, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y respecto a la pregunta, creo que es importante tener en cuenta que en el ordenamiento jurídico mexicano existen dos formas de prisión preventiva, al menos dos formas procedimentales para imponer esta medida cautelar, vamos a llamarlo así. Una que se conoce popularmente como prisión preventiva justificada, que significa que las partes, en específico el Ministerio Público, la parte acusadora, tiene que justificar, presentar elementos de prueba, datos probatorios sobre por qué es necesaria la imposición de esta medida. Y el propio Código Nacional de Procedimientos señala algunos riesgos que deben tomarse en cuenta para la argumentación sobre este punto, ¿no? El riesgo, por ejemplo, si hay un riesgo de fuga por parte de la persona imputada, si hay un riesgo de que esta persona destruya elementos probatorios, que represente un peligro para la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? El tema, digamos, que ha tomado vuelo, que se ha estado comentando mucho en los últimos días, es respecto de la prisión preventiva oficiosa, que una de las formas de entender esta prisión preventiva, vamos a decirlo de esta manera, es que procede automáticamente ante una serie de delitos, ¿no? Delitos que podríamos considerar como graves. Estamos hablando de la delincuencia organizada, homicidio, feminicidio, desaparición de personas, etcétera. Ahora, sí, respondiendo, es relevante hablar del sistema interamericano, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y bueno, es relevante porque en la jurisprudencia de la Corte Interamericana se ha tomado el tema respecto a la prisión preventiva. Es decir, se considera como regla general que una persona debe pasar el proceso en libertad, debe estar en libertad mientras es procesada, salvo circunstancias muy específicas. Y aquí es donde encuentra legitimación, al menos desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la prisión preventiva, pero la prisión preventiva justificada. Y el debate está entonces en torno a si eso no legitima la prisión preventiva oficiosa. Y esto es importante mencionarlo. No se está discutiendo si debe o no existir la prisión preventiva, sino si debe existir la prisión preventiva oficiosa o prisión preventiva automática, por decirlo de alguna manera. Ha habido críticas a los proyectos que presentaron los ministros Luis María Aguilar y Norma Piña, incluso del gobierno federal, de que están anteponiendo sobre la Constitución lo que establece la Convención y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la justificación de ellos es que se está haciendo una interpretación amplia del principio pro persona y que eso está establecido en la Constitución mexicana, pues a fin de cuentas.
Sí, mira, es interesante, por ejemplo, cómo se retoma ese punto en el amparo en revisión, que es uno de los, el proyecto pues de la resolución del amparo en revisión 355/2021, que es uno de los proyectos que por muchas personas estamos esperando que sea discutido en el pleno de la Corte. Y básicamente lo que dicen sobre este punto, la restricción en sí misma es la prisión preventiva, y esa restricción como tal no se está discutiendo, es decir, no estamos en una discusión en la que estemos valorando si es legítimo o no que exista la prisión preventiva, sino más bien el procedimiento para su imposición. De tal suerte que, por ejemplo, siguiendo la contradicción de tesis 293/2011, no se está pues dando la vuelta a este postulado que dice que prevalecen las restricciones constitucionales aún por encima de los derechos reconocidos en tratados internacionales, por ejemplo, porque lo que se discute, al menos así se plantea en el proyecto, no es sobre la restricción en sí, sino sobre la forma procedimental para imponer esta medida restrictiva. Que no sería la primera vez, tengo entendido, que la Suprema Corte emite un resolutivo tomando en cuenta tratados internacionales. Se está mencionando en este contexto un asunto de 2012 en el que se recurrió a lo que decía la Organización Internacional del Trabajo respecto a un asunto del trabajo comunitario sobre una pena. O sea, no es nuevo pues que México retome lo que se dice en tratados internacionales. No, es importante, por ejemplo, retomar esto resuelto en la contradicción de tesis 293/2011, si no la más famosa, probablemente una de las más famosas en la jurisprudencia mexicana. Y básicamente en esta resolución lo que dijo la Corte es que los tratados internacionales, los derechos pues de los tratados internacionales, junto con los derechos reconocidos en la Constitución, forman parte del bloque de regularidad constitucional, es decir, forman parte del ordenamiento jurídico mexicano de ser tenidos en cuenta a la hora de resolver cualquier asunto. Y en este sentido, la jurisprudencia, o más bien las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que vienen a ser la jurisprudencia interamericana, pues forman parte de la interpretación de la Convención Americana, por citar un caso, sobre derechos humanos, y de esa manera pues se vuelven también obligatorias para el ordenamiento jurídico mexicano. Y una anotación importante sobre este punto es que pues estas sentencias son obligatorias aun y cuando el Estado mexicano no haya sido parte en la contienda, ¿no? O sea, puede ser un caso, por ejemplo, contra Perú, contra Uruguay, contra Colombia, pero aún así los argumentos que se mantengan o que se viertan en estas resoluciones tienen la posibilidad de ser vinculantes, es decir, obligatorios para las juezas y jueces acá en México. Incluso ya sé que hay una corriente que considera que los jueces mexicanos son también jueces convencionales, ¿no? Sí, no jueces convencionales en el sentido de que deben de tomar en cuenta pues, los derechos reconocidos tanto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y los diferentes tratados regionales e internacionales que ha firmado el Estado mexicano. ¿Cuál es el tema aquí? Que en esa misma contradicción de tesis 293/2011 surge la posición sobre qué pasa con las restricciones constitucionales contenidas en el propio cuerpo constitucional, válgame la redundancia. Por ejemplo, podemos pensar en el arraigo y en la prisión preventiva oficiosa, que pues, de cierta manera son, o no de cierta manera, sino con mucha claridad son contrarias al sentido de la Convención Americana. Entonces, sobre este punto se resolvió que prevalecen las restricciones contenidas en la Constitución, en este caso porque el arraigo, la prisión preventiva oficiosa, por encima de los derechos y de las posiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor, buenos días, Moisés Gómez Reina, de este lado. Un poco el pacta sunt servanda, es decir, el cómo lo que yo firmo
o me comprometo en un tratado internacional, lo aplico dentro de mi dentro de mi reglamentación, dentro de mi marco legal o constitucional. Es decir, el bloque de convencionalidad de alguna manera aplica aquí. Y en ese sentido, ¿cómo afecta la existencia de la prisión preventiva oficiosa al desarrollo del debido proceso? Es decir, comentábamos o hemos revisado que el 85% de los encarcelados, cerca de 93,000 personas en este país, no tenían sentencia ni se les ha comprobado un delito, es decir, técnicamente son inocentes. Sí, el tema ahí con la prisión preventiva oficiosa es que, entre otras cosas, pues anula la posibilidad de defenderse contra la medida. Es decir, con el hecho de que una persona sea vinculada a proceso por uno de los delitos que marca el párrafo segundo del artículo 19 constitucional, pues se hace acreedora a esta medida. Obviamente eso es contrario a estos postulados, a estos preceptos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la posibilidad de defenderse, al derecho a llevar un proceso en libertad, y únicamente que sea restringida la libertad en circunstancias específicas, porque me refiero a la prisión preventiva oficiosa, pues ni siquiera se analizan estas circunstancias, como lo sería el riesgo de fuga, el riesgo de que la persona imputada afecte a testigos, a la comunidad, que elimine datos probatorios, etcétera. El día de ayer el exministro Cosío tocaba un tema muy interesante sobre esto. Retomo esto que mencionas mucho sobre el pacto sunt servanda, en el sentido de que el Estado mexicano, al firmar y ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues tuvo la oportunidad de hacer las reservas que considerara necesarias. Entonces, el ministro considera, por ejemplo, que al mantener la figura de la prisión preventiva oficiosa, es una forma de generar una reserva a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero una reserva de forma ilegítima, es decir, una reserva que no había hecha en tiempo, una observación que no fue manifestada en el tiempo de la firma del tratado, y que más bien pues trata de ir ganando terreno de forma ilegítima, insisto, sobre estos derechos reconocidos en la Convención Americana. Incluso ayer el ministro Cosío, a la pregunta que le hacía uno de los jueces, pues básicamente dijo que por parte del Estado mexicano, una vez que, se tiene a alguien en prisión preventiva oficiosa por varios años y al final resulta que no es culpable, entonces no hay un mecanismo de reparación de ese daño, digamos, a esa persona que se tuvo presa y que al final resultó que no tenía por qué haber estado presa. Sí, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, comparando con el sistema de allá, pues existe un sistema un poco más acabado sobre la reparación en casos de personas inocentes, pero como bien lo mencionas, actualmente en el ordenamiento jurídico mexicano, en el sistema jurídico mexicano, no existe un mecanismo que permita a estas personas, pero ya no hablar de recuperar el tiempo perdido, porque sabemos que eso no se puede, pero tampoco de acceder a una especie de reparación al respecto. En ocasiones ni siquiera alguna disculpa pública. Exacto. O alguna manifestación que de cierta manera les permita reintegrar su dignidad o que les permita reintegrarse a la sociedad, no sabiendo que, por ejemplo, una persona que es encarcelada normalmente, o en algunos casos por lo menos, queda con el estigma de que fue culpable de algo, ¿no? Cuando pues tristemente no es así, sino que basta, tomando como referencia esta figura de la prisión preventiva oficiosa, pues que una persona sea procesada, obviamente no condenada aún, sino que sea procesada por delitos para que sea encarcelada. Doctor José Luis Valdés, investigador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, le agradecemos mucho el tiempo que dedicó a esta entrevista y pues espero que en una ocasión posterior podamos seguir platicando. Gracias por la invitación, un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Oye, pues es un tema que va a dar todavía te trae bastante cuerda, trae bastante cuerda. Nada más para complementar la estadística que ahorita comentó Moisés de las personas que están en sentencias sin prisión,
el 57.7% de esas personas son mujeres, contra un 39% de hombres. Entonces, es una figura que está afectando de manera desproporcional a las personas en situación de pobreza y a las mujeres.